Muy buenas amigos, bienvenidos. Mi nombre es Alfredo Hernández, yo soy psicoterapeuta y escuchas Improving Lives, Mejorando Vidas por Actualidad Radio. Un programa hecho por profesionales que nos dedicamos al cuidado de tu salud mental. Y en este programa vamos a estar hablando cómo vamos a reconciliar nuestros afectos, nuestras relaciones. Hoy en Improving Lives, Mejorando Vidas por Actualidad Radio. www.actualidadradio.com. Si también bajas en la aplicación de tu teléfono celular Actualidad Media Group, de esa forma vas a poder escuchar no solamente este programa, sino toda la programación de Actualidad Radio. Facilito, en tu teléfono inteligente, como le dicen, vas a la parte de las aplicaciones y buscas Actualidad Media Group. También para ver y escuchar este programa o programas anteriores, puedes ir al canal de YouTube Alfredo Ayuda. Ahí vas a verlo porque ahora tú sabes que con la tecnología Zoom, antes eran las cámaras en el estudio, pero ahora, como utilizamos Zoom, los cuadritos vas a ver todos nuestros invitados, así que bien fácil ahí. Alfredo Ayuda en ese canal de YouTube. Si tienes algún programa que quieres recomendarle a alguien, alguno de los temas que te llamó la atención, siempre agradecidos por todos esos seguidores ahí de Alfredo Ayuda en el canal de YouTube. Como siempre en la producción, Susana Pérez, Alejandro Rodríguez en lo que es medios, redes sociales, y Tito Silva en los controles, a quien le enviamos un abrazo desde acá. Sin ellos este programa no es posible, así que muchachos de corazón, muchas gracias. Susana, hoy tenemos este tema después de unas elecciones reñidas, por no utilizar otras palabras, reñidísimas, muy conflictivos. Muchas personas que han estado en conflicto, que han perdido amistades. Y yo estoy tratando de hacer este programa porque yo creo que es el gran momento, quizás la excusa de las elecciones, pero para reparar estas relaciones que son tan importantes, ¿no? Cuéntame un poquito, Susana, ¿cómo le entramos al tema? Y precisamente hablábamos de lo oportuno que es, no solamente por el post proceso electoral que estamos viviendo actualmente, sino también porque muchas veces nos peleamos con alguien o nos distanciamos de alguien porque esa persona piensa diferente, puede ser por motivos religiosos, por cualquier tipo de orientación que tenga esa persona, en este momento por diferencias políticas, pero siempre tenemos que detenernos y hacer ese examen. ¿Será que realmente yo puedo reconciliar con esa persona a la que tanto quise o la que tanto valoré por lo que era antes, mi amigo, mi familia, esa persona que siempre ha estado acompañándonos y que así piense diferente, sigue siendo esa persona que marcó un antes en nuestra vida? Entonces, de eso va el programa del día de hoy. Queremos que ustedes participen. Si ustedes son de los que alguna vez han dejado de hablar con familiares o con amigos por diferencias políticas, religiosas o simplemente por pensar diferente, este programa es para ustedes porque seguramente les vamos a ofrecer aquí recomendaciones para poder reconciliar nuestros afectos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Será que es posible? ¿Será que es posible que estemos todos en armonía, en un mundo maravilloso? Bueno, a veces no es muy fácil, pero siempre tendremos algunas herramientas importantes para tratar de que esto sea al menos un poco posible. Así que comiencen a participar desde ya. La línea está abierta. 305-529-1020 es nuestra línea telefónica en cabina y también está disponible el WhatsApp. Si ustedes quieren enviar un mensaje, lo pueden hacer vía WhatsApp al 305-773-0215. 305-773-0215. Comiencen a participar desde ya. Sí, Susana, y antes de presentar brevemente a los invitados, esto fue algo que yo hice un post hace poco en el Instagram, y es que estas son personas que nosotros queremos, que nosotros amamos, que han estado en nuestra vida, en los nacimientos de nuestros hijos, han estado acompañándonos en enfermedades, han estado ahí durante nuestra vida en momentos importantes. Estas son las personas que a veces son las que comparten pasiones con nosotros de ir a rescatar tortugas o ir a limpiar los parques que están al lado de nosotros. Estas son las personas que nos llenan el corazón, que nos hacen la experiencia de vivir más rica porque están en nuestra vida. Por eso es que estamos haciendo el programa de hoy, porque si tú eres de los que piensas, oye, tengo esta relación, me discutí con alguien, peleé con alguien y la verdad que me gustaría mantener esta relación, para eso que estamos haciendo el programa de hoy. Y tengo dos invitados especiales y les voy a explicar por qué. Uno de ellos es un tío de la casa, pero tengo primero las damas, ¿no? Como Sí. siempre dicen. Tengo una invitada especial que quiero presentarle a la audiencia.
Ella se llama Sara Filgueiras, que está aquí con nosotros. Sara es psicoterapeuta también, ¿ok? Ella tiene su maestría en psicología, ella también puede diagnosticar, puede tratar. Ella es lo que llamamos un Registered Mental Health Counselor Intern, y la estoy presentando porque va a estar acompañándonos de ahora en adelante, porque ella es parte del equipo de trabajo, del equipo clínico de trabajo de Improving Lives. Así que es una de las personas que yo espero crecer mucho con ella y estamos colaborando. Así que le presento y bienvenida Sara por primera vez acá al programa de radio. Así que bienvenida. Gracias, Alfredo. Claro. Claro. Y también con nosotros, bueno, como decía, tío de la casa, porque ya no es amigo, ya esto es de los que son tíos, porque son ya familia. Es Giancarlo Molero de la iniciativa Toy Feliz. Giancarlo, qué placer tenerte en este programa que me parece tan puntual el tener a alguien como tú también para tratar este tema. Agradecido, Alfredo, como siempre, por la oportunidad de compartir con ustedes aquí en Improving Life, a la gente que nos hace el programa posible en producción, además el trabajo que hacen durante los fines de semana de manera altruista, sumando en el bienestar mental de las personas junto a Sara y al resto del equipo. Siempre un placer compartir con ustedes aquí en Actualidad Radio. Claro, claro, gracias de verdad. El primer tema sería, hay veces que las personas no quieren tener conflicto, pero el conflicto es normal, Sara, es parte del ser humano, digo yo, ¿no? Sí, sí. Hasta dicen que una relación no es estable si no hay conflicto o un cambio en él. Pero Giancarlo, yo he escuchado relaciones que te dicen, no, nosotros nunca peleamos, nosotros nos llevamos perfecto. Yo digo que todas las familias se llevan bien hasta que tú entras a la cocina, ¿no? Del otro lado de la calle todas las familias son perfectas. Totalmente, Alfredo. Es decir, el asumir que una relación es posible que exista sin conflicto es un cuento de hadas. Yo incluso pienso que hay un conflicto muchas veces personal interno que te inhibe o te aproxima a ese conflicto con otra persona o con un grupo de personas. Entonces, el conflicto es parte de nuestra vida. El tener que debatir entre una idea y nuestra percepción de lo que es la realidad basado en ese punto de vista es parte del día a día. El sentirnos mal porque no encajamos, el sentirnos mal porque una persona hizo algo distinto a nosotros, es parte del día a día. Y las herramientas que nosotros promovemos en Toy Feliz y digamos en este mundo de la psicología positiva tienen que ver precisamente con esto. Es decir, tú tienes la herramienta de poder ver esa misma realidad desde un punto de vista distinto, hacer que tus pensamientos negativos, vamos a decir, vayan un poco en retroceso versus los pensamientos positivos, y eso es un poco lo que tenemos que estar haciendo en este momento, donde el conflicto no es solamente político, como tú decías, sino que comienza a ser mucho más protagonista de cualquier tipo de relación, porque cuando estamos emocionados negativamente, deprimidos, con dolor, etcétera, etcétera, tendemos a reaccionar mucho más fuerte porque nos sentimos en peligro. Y es para mí el principal problema de este tipo de conflictos que estamos viviendo en la sociedad americana hoy día. No lo comentamos fuera del aire porque nosotros se imaginarán que antes de comenzar el programa siempre tenemos un pequeño diálogo, pero no se los mencioné antes, pero yo me acuerdo, yo tenía un profesor que me decía, cuando alguien te cae muy mal, cuando tú tienes mucho problema con una persona, usualmente hay algo de ti que tú ves en esa persona que a ti no te agrada de ti mismo. Y es más fácil, me voy a pelear contigo que pelearme conmigo mismo. ¿Hay algo de cierto en eso, Sara? Encuentro que sí, encuentro que sí. Y también puede ser que encontramos partes viejos que nos ya cambiado en esa persona. Puede ser que nosotros ya crecimos de un mal pensamiento, mal genio, mal actividad que vemos en la otra persona, y como uno se siente que ya dejó ese pasatiempo y que esa persona está en ese lugar y no queremos volver en ese como actualidad. Entonces, sí, encuentro con sí también. Ajá. Giancarlo, ¿verdad? Es como que hay veces cuando yo lo pienso de verdad así profundo, hay que tener flexibilidad para uno aceptarlo, ¿no? Pero cuando alguien te cae mal o cuando tú tienes muchos problemas con alguien, que te acuerda un poquito de ti, de esa parte que no te gusta de ti mismo, ¿no? Puede ser
de ti mismo o de alguna situación o persona que te haya dolido o que te haya hecho daño en el pasado y no hayas podido sanarlo. Entonces hay un poco de las dos cosas quizás. Y yo pienso que la clave en identificar que el conflicto puede ayudarte a sumar en tu vida tiene que ver con la empatía y tiene que ver con el hecho de que si tú entiendes un poco y te pones en los zapatos de esa persona sin necesidad de pensar como ella, simplemente mirándote en ese espejo, tú podrías de alguna otra forma decir, a ver, si yo estoy en un conflicto contigo, Alfredo, hoy día, la pregunta en lugar de ser ¿cómo estás? O ¿qué tal, cómo te ha ido? Empezar por preguntarte cómo te sientes. Ujú. Cómo te sientes te invita a compartir emociones. Invita a compartir emociones en el sentido, yo lo veo de esta forma. Si yo me siento mal por algo que tú me hiciste o algo con lo que no estamos de acuerdo, digamos, y comenzamos a compartir de manera agresiva o de manera compulsiva o de manera que choque, bueno, y yo te pregunto cómo te sientes y tú me explicas eso, yo puedo quizás razonar al respecto y darte un poquito de la razón, entre comillas, para seguir en un proceso de sanación en conjunto. Porque una cosa sí es importante resaltar, el hecho de que el conflicto es parte de la vida no significa que a nosotros como humanos nos guste estar en conflicto. Ujú. Son pocas las personas que disfrutan el conflicto. Entre esas pocas hay algunos que llegan a ser presidente y gobiernan países, ¿cierto? Pero esas personas que disfrutan del conflicto son la excepción. Entonces, yo puedo estar en un conflicto, pero mi naturaleza es la naturaleza de querer apoyarme en otros, es la naturaleza de cuando siento un tipo de emociones, un tipo de empatía con otro, bueno, tratar de acercarme y procurar acercarme a esa persona, perdón. Y quiero normalizar un poco el conflicto, primero que nada, porque tenemos que entender que esto es parte del ser humano y no necesariamente es malo. Mira, yo tengo esta imagen siempre de mi padre y los amigos de mi padre. Había uno de ellos que yo siempre he admirado muchísimo, y lo voy a mencionar, Alberto Sotolongo, a quien yo admiraba. Para mí es una de las personas más inteligentes, sino el más inteligente que yo he conocido en mi vida. Y ellos apasionadamente discutían, que yo decía, mamá, se van a entrar a golpe. Dice, no, déjalos tranquilos, que ellos se respetan, porque es la parte aquí que luego hay que hablar, no es, hay que tener respeto a la opinión, pero el conflicto es bueno y el punto, a lo mejor doy toda esta vuelta para presentarles esta mirada que a veces creemos que me tengo que llevar bien con todo el mundo. ¿Es posible que yo me lleve bien con todos, Sara? Eso es sano. Sí, pues es que el conflicto hasta es parte del desarrollo de la vida, hasta pues todo el tema de psicología encontramos que el conflicto es necesario para descubrir tu vocación, conflicto para encontrar tu marido, para tu identidad, de todo encuentro en todas las temas de psicología, encontramos que el conflicto es necesario para encontrarnos más, para actualizarnos más en la vida. Entonces, claro, nos ponga más muy incómodos porque es necesario, pero es afuera de nuestro acomodación. Entonces, sí, claro. Que si estamos fuera de nuestra área de comodidad, pero hay un término psicológico que es cuando las personas piensan que tienen que llevarse bien con todo el mundo. Sí, sí, eso, positivismo tóxica. Y yo creo que por lo menos todo el mundo conocemos a alguien o puede ser que nosotros también encontramos que somos un poco, enseñan un poco ese tóxico positivo. Entonces, ¿sabes? Esa persona está feliz todo el tiempo, dice, ay, sea positiva, sea positiva. Entonces, el estrés viene o algo una ocasión que necesita poner mucha atención y esa persona, ay, que no, que da gracias, sea positivo, pero ese mismo positivo nos quita la manera de manejar estrés. Como el estrés tiene como es una herramienta, claro, estrés es un parte de evolución, existe para hacer la acción, para manejar el conflicto. Y si nosotros estamos positivos todo el tiempo, es casi como estamos caminando alrededor del conflicto, eliminando el conflicto que es necesario para crecer.
Ujú, ujú. Giancarlo, ¿es posible, verdad? Es que como quisiéramos estar felices todo el tiempo, y hemos hablado de esto, Sí. quisiéramos llevarnos bien con todo el mundo, pero yo digo, tirando la broma, pero es que yo no soy un billetito de $100 que le voy a caer bien a todo el mundo, ¿no? Yo a No, veces he no, tenido que aceptar, aprender a que es que no le voy a caer bien a todos. Eso lleva tiempo, ¿no? no soy monedita de oro, decía por ahí un bolero, una cosa de esta, de que escuchaban nuestros abuelos. En esencia, una vez que tú entiendes que no es que le vas a caer bien a todo el mundo, ni que tus acciones van a caer bien en todo el mundo, comienza este juego que para mí es el juego de ser feliz, que no significa estar contento ni con una sonrisa en la boca todo el tiempo, como decía Sara. Es decir, este tóxico positivo es el que se disfraza, el que se pone una máscara o el que inhibe su capacidad de demostrar las emociones negativas, esas emociones rojas y digamos, y azules, las emociones de rabia, de dolor, porque somos humanos y las tenemos que manifestar y expresar. Entonces, si yo soy capaz, primero de identificar que existen emociones negativas y que yo soy, vamos a decir, o estoy bien manifestándolas, pero por otro lado, que al comunicarlas, las logro comunicar de una manera que no ofendan a un tercero, como tú decías ahorita en la conversación de tu padre con su amigo, en donde ellos podían quizás caerse a gritos, pero eso no significaba una ofensa porque en su código, que era un código establecido en una cosa mucho más elevada que el conflicto, que es la amistad, la hermandad, la humanidad de juntarnos. Entonces, en ese sentido, al cual tú hacías referencia al principio del programa, nosotros tenemos que estar pendientes que si yo voy a manifestar una posición distinta a la tuya, pues manifestémosla en un lenguaje, en una manera de expresarnos que no hiera, que no vaya, digamos, a ofender o a agredir al tercero. Y eso es necesario en este momento. Es decir, cuando hablábamos de que yo tengo mi verdad y tú tienes tu verdad, y en esa discusión no estoy escuchando, sino que estoy más bien respondiendo de entrada lo que a mí me parece es la verdad, porque esa es otra cosa que sucede cuando hay conflicto. Es decir, cuando hay conflicto yo subo la voz, tú subes la voz y al final terminamos sin escucharnos uno al otro. Entonces, la maravilla de tener la capacidad de manejar tus emociones y de reconocer que te estás poniendo bravo, que muchas veces a mí me pasa que yo me voy, digamos, de contento a molesto en un segundo, pero al minuto me doy cuenta y entonces voy atrapando las cosas malas que hice, me disculpo, siento empatía por la cosa mala que hice o dije, y en el caso puntual de lo que estamos viviendo en este momento, en este país, lo que yo siento es que estas dos verdades, que son muy distintas y que son muy válidas ambas, pues tienden a ser presentadas con el ánimo de atropellar al otro, más que con el ánimo de coincidir y conciliar en términos de que, bueno, como sociedad todos podemos hacer algo que sume, independientemente de que tú pienses rojo y yo piense azul o viceversa. Uh-huh. Tenemos aquí, recordarle a los amigos, estamos hablando sobre cómo reconciliar nuestros afectos, estas relaciones que a veces perdemos y quisiéramos no perderlas, ¿no? Nos puedes llamar, estamos en vivo y voy a ver acá la fecha para no equivocarme. Estamos en noviembre 10, estamos en vivo de 8 a 9 de la noche y tenemos puedes llamar al 305-529-1020, es el teléfono en cabina. Si quieres hacer algún comentario, has perdido una relación, estás tratando de reparar una relación. Aquí hay dos expertos que nos están acompañando el día de hoy y de repente te podemos dar algunos consejos específicos si nos quieres llamar al 305-529-1020 o nos puedes escribir al WhatsApp. Tengo aquí dos mensajes del WhatsApp que es a través del 305-773-0215. 305-773-0215 es si quieres escribir un mensaje por el WhatsApp. Y Gerardo nos dice, el problema no es pensar diferente. El problema es que hay quienes creen que tienen siempre la razón. ¿Cómo explicarle a otro que tal vez su verdad no es igual a la mía? ¿Cómo yo se lo explico acá, Sara? Porque esto es lo que nosotros llamamos en inglés el worldview. Todos tenemos una visión del mundo. Tenemos que interpretar el mundo a través de nuestros sentidos, ¿verdad? Para crear esa imagen del mundo en nuestro cerebro y quién soy yo en mi cerebro. Y ahí entonces yo navego la vida. Pero ¿cómo yo hago para a veces estas personas que creen que tienen toda la razón? Y lo hay, el sábelo todo, ¿no? Siempre yo creo que en toda la familia o todos los amigos siempre tenemos un pana que es el que se lo sabe todo. ¿Cómo hacemos en ese caso, Sara?
En caso de una persona que piensa que siempre están ciertas, eh, es como encontrar un error en su palabra o en su manera de hablar. Hay muchas veces cuando la gente cree que siempre están ciertas, dicen, ay, digan las palabras siempre, nunca o cada vez, claro. Y en esos fragmentos, esos dichos, encontramos errores. Y cuando hay un error, podemos encontrar realidad. Y yo creo que ahí es cuando encontramos una manera de entrar realidad en la conversación con esa persona. Claro, empezar conversación en una manera de compasión, con amor y con un paz en el corazón. Porque claro, cuando hay una conversación con alguien que cree que siempre está cierto, uno se siente bravo, frustrado. Entonces, siempre bien para entrar en esa conversación con un calma y como listo para, para negociar esos dos beliefs. Sí, esas creencias distintas. Giancarlo, pero no es fácil. Está el sábelo todo, que va hasta el fin del mundo. Y como decía Sara, tienen estos pensamientos absolutos. Todo, nada, siempre, nunca, todo el mundo, nadie. Y hay veces que es difícil. Lo que decía Sara es bien importante, con compasión, con bondad, con amor. Si uno parte de ahí, la mitad de la batalla está gana, ¿no crees? Definitivamente. Y yo diría que lo más importante en ese tipo de casos de enfrentarse a un obtuso en términos de la negociación de un conflicto es el hacerle ver que la manera como él está viendo el problema es muy distinta a la tuya. Y una vez que hay un acuerdo en donde tú y yo pensamos distinto sobre esta misma situación, sobre esta misma problemática, yo comienzo o comenzaría por preguntarte de dónde viene tu dolor, de dónde viene tu problema. Es decir, ¿y por qué tú estás tan molesto por esto que estás viendo de tu forma de ver? Porque muchas veces, como decíamos hace un ratito, lo que tú estás viendo es muy distinto a lo mío y tú quizás tienes un dolor que tiene que ver con el tema de migración o el tema del socialismo o el tema de que, no sé, religioso, etcétera, etcétera. Y de acuerdo a de dónde venga ese dolor, viene la otra parte que ustedes manejan bastante mejor que yo, que es cuáles son las etapas de ese duelo o de ese dolor. Es decir, tú estás en una fase y tú interpretándolo empáticamente y con compasión, tú estás en esa fase de negación, estás en una fase de miedo, estás en una fase de ansiedad o estás en una fase ya en donde estás letting go o dejando ir ese problema. El identificar eso, que para una persona en el común, digamos, de una conversación quizás es complicado, mi recomendación es siempre volver al punto inicial de qué es lo que te está haciendo a ti ponerte de esta manera tan agresivo. Si esa persona lo verbaliza y te responde a ti de una manera que tú puedes de alguna otra forma colocar como si fuera un Lego, un Roblox, vamos a decir, bueno, este señor está negando y nunca más, vamos a decir, va a aceptar lo que yo le estoy diciendo, o está aterrado porque está convencido de que esta cosa, el tigre se lo va a comer, ¿cierto? Bueno, en ese momento tú tienes de alguna otra forma un par de herramientas a tu mano que son quizás, vamos a decir, el tener un acto de amabilidad con esa persona, el hacerle ver que lo que él está sintiendo y viendo no es parte del presente, porque cuando tú le presentas la historia de que, no sé, el tigre se lo va a comer o la migra va a llegar o el socialismo va a ocuparse de gobernar este país, tú le dices dónde estamos ahorita. Y entonces si nos enfocamos en el aquí y el ahora, el problema tiende a disimularse o a desaparecerse en cierta forma. Se va disipando, ¿no? ¿Mm? Quiero tratar esta otra mensaje que me parece, no es que sea digno, es que quisiera poder que lo ayudáramos antes de ir a la pausa. Dice Laura, y esto es algo muy típico a los dos, le dice, mi hija es con quien me gustaría reconciliar. No es por causa política nuestra separación. Siento que ella no me entiende. Quiero lo mejor para ella, pero si le digo lo que hace mal, simplemente no me habla. Me ignora hasta que se le pasa. ¿Cómo rompo ese círculo de cortar una y otra vez nuestra comunicación? Esto es muy típico. Sara, voy contigo primero porque esto es, yo pienso, la queja principal de casi todos los adolescentes, y yo sé que tú trabajas también con adultos jóvenes, es que mis padres no me escuchan.
Y como padres, usualmente, no quiero aquí dar la respuesta, pero usualmente como queremos lo mejor para nuestros hijos, les decimos lo que tenemos que hacer y nos olvidamos del respeto, que ya ellos son adultos. Yo creo que es por ahí, ¿no? ¿Qué comentario tú le dices a Laura? Pues muchas veces es como un problema en la manera de comunicación. Siempre hablamos con los padres de jóvenes, es mejor hablar de manera I thou. En otra manera es decir, yo siento que, no que yo veo que, no es ser una frase absoluta, pero una frase que enseña que es tu actualidad, tu opinión. Y da espacio para el joven para explicar o dar su interpretación del evento o del pensamiento. Pero claro, tú sabes, esto es una manera de hablar y empezar la comunicación. La comunicación depende en las dos partes de la familia. Entonces, como cómo vamos a abrir que la hija quiere empezar la comunicación, cómo dejamos que la hija sea, dar esa posibilidad, qué dolor que tiene la hija para empezar esa relación con la mamá. Ujú. ¿Qué le dirías tú, Giancarlo, a esta señora? Porque a mí se me arruga el corazón cuando yo escucho esto que Laura nos cuenta. Sí, y lamentablemente es el pan nuestro en términos de la pubertad en familias que, lamentándolo mucho, tienen poco tiempo para compartir debido a los temas de laborales, etcétera, etcétera. Lo primero es en la conversación ponernos en la misma página en términos de que nada es malo en absoluto. Es decir, no puede ser que todo lo que yo, digamos, haga contigo, todo lo que tú veas en mí es malo. Y si partimos de esa premisa y compartimos esa premisa en donde quizás hay dos o tres cositas buenas que la hija ve en esta señora, hacer un esfuerzo por literalmente pidiéndole el favor a ella de que dediquemos esfuerzo, energía, más que a empujar hacia atrás, más que a rechazarme, a dónde tenemos ese punto de unión y dónde juntas podemos mejorar de la mano. No hay nada más bonito y nada más potente que el construir algo en positivo con otra persona. Y ese algo en positivo con otra persona puede ser que la niña le encanta ir a la playa y yo nunca voy a la playa con la niña. Entonces, que a la niña le provoca, no sé, hacer una canción de reggaetón y a mí el reggaetón no me gusta. Bueno, si nosotros coincidimos en que no todo es malo en absoluto, bueno, no tiene nada de malo que la niña quiera cantar reggaetón, aunque a mí me parezca horrible. Y hacia donde voy con este ejemplo, que parece un poco tonto, pero quizás por ahí alguien se lo ha topado en el camino, es que si yo interfiero en eso que para ella es relevante de manera positiva, en lugar de manera reactiva y de manera, vamos a decir, de queja, ella va a comenzar a apreciar y va a sugerir o va a suceder algo que ustedes también como psicólogos y psicoterapeutas manejan bastante mejor que yo, que es el tema de la reciprocidad. El humano, lamentándolo mucho, no tiene herramientas, vamos a decir, muy excelsas para evadir la reciprocidad. Es decir, si tú me das a mí, yo voy a procurar darte porque es la naturaleza humana. Entonces, las dos recomendaciones serían, primero, entender que no hay un problema en absoluto. Dos, buscar hacer algo en conjunto en positivo. Y luego de que exista esa reciprocidad, voy a tener quizás un poquito de gramita verde en donde sentarnos y esa gramita irá creciendo en la medida en que la reciprocidad nos lo permita. Qué buenos consejos. Y acá, escuchándolos a ustedes también y acordándome de lo que leí, yo le diría a Luisa, hay dos cosas aquí. Obviamente aquí hay un patrón, aquí hay un ciclo que se está repitiendo. Entonces, hay que aceptar que hay algo que está sucediendo que se repite, que lo lleva a estos resultados donde se alejan y se acercan, se alejan y se acercan. Hay otra cosa buena, que hay un acercamiento, o sea, que aquí hay algo que los separa, pero aquí hay algo también que los une. Yo partiría, yo lo que le recomendaría a Luisa es, hazte vulnerable, acércate a tu hija y déjale saber primero que nada lo importante que es para ti. Yo a ti te amo, tú eres una de las personas más importantes, si no la más importante que tengo en mi vida.
es importantísimo para mí el poder mantener una relación sana, tú y yo. Hay algo quizás que yo tenga que cambiar y estoy dispuesta a revisarlo, y yo veo que aquí hay un patrón. No busques culpas. Aquí hay que separar conductas de la persona. Yo me doy cuenta que cuando yo hablo, quizás de la manera que yo hablo, tú tiendes a alejarte. Yo sé que tú me amas, pero entonces separa, como decimos en catolicismo, dice, ama al pecador, pero detesta el pecado. A mí no me agrada cuando tú te aíslas, a mí no me agrada, no me hace sentir feliz cuando tú te separas de mí, pero yo a ti te amo. Entonces yo quiero aprender a ver si es que te estoy ofendiendo sin querer, o a lo mejor estoy hablando las cosas de una manera, o a lo mejor es que tú te sientes que no te estoy escuchando, pero hazte vulnerable para poder comenzar el diálogo. Y lo que yo sí recomendaría es siéntate y escucha bien, escucha activamente, decimos en psicología, active listening, parafrasea. Eso vamos a hablar un poquito cuando regresemos de la pausa. Destrezas de comunicación para la resolución del conflicto. Vamos a dejarlo ahí con el ingrediente este de la duda para que las personas regresen ahora. Así que antes de ir a la pausa, las personas que te quieran contactar, primero Giancarlo y ahora contigo, Sara, después. Las personas que lo quieran contactar, ¿dónde lo pueden hacer, Giancarlo? @toyfeliznet o @opcionyo.com. @opcionyo.com o @toyfeliz.net, ¿verdad? Sara, las personas que te quieran contactar, sé que también estás activa en redes sociales y el teléfono, si quieres hablar allá de la clínica, a ver. Sí, claro, pues yo trabajo en Improving Lives, pero mi website es smfigs.com, smfigs, FMFix es FIGS. sí, .com, y también en redes sociales, en Instagram es Therapy with Figs. A veces me conozco como Sara María, pero a veces en la parte norte, en Filadelfia, me llaman Figs, y por eso mis redes sociales se llaman Figs. Ah, muy bien. Y donde pueden llamarte es al No, 305-270-5305. El 305-270-5305 si quieres hablar con Sara. Pasamos antes de que se me moleste Tito allá al estudio, pasamos los controles. Qué bueno que estás con nosotros. Mi nombre es Alfredo Hernández. Yo soy psicoterapeuta y escuchas Improving Lives, Mejorando Vidas por Actualidad Radio. Un programa hecho por profesionales que nos dedicamos al cuidado de tu salud mental. Y antes de continuar con el tema de reconciliando nuestros afectos, o sea, estas relaciones que hemos perdido, ya sea por la política, por religión, por X, por lo que sea. Estamos hablando hoy del tema, pero primero, pero se está manteniendo. Qué bueno, qué Ahí, bueno. ahí estaba escribiendo, por ejemplo, algunas preguntas, ¿no? El conflicto es normal, o sea, aquí primero hay que normalizar un poco esto. Nos podemos llevar bien con todo el mundo, que quiero que expandan, porque uno no puede, ¿no? ¿Por qué se pierden las relaciones? Y luego, ¿qué Ok. hacer? Es más o menos así los puntos principales. Ahora, a ver cuando Giancarlo y Sara se unan. Ya tú le enviaste a ellos el link, me imagino. Sí, allí está Sara, la estoy viendo que se está conectando ya. Ah, bien, qué bueno. Yo no la Debe veo estar. todavía. Giancarlo me dijo, allí está. Hey, Sara. Hola. Hola, ¿cómo hola, estás? bien, bien. A practicar el español, Sara. Sí, sí, me toca, me toca. Por eso visité a mi abuela para practicar unas palabras clínicas y más o menos preparar por el Tranquila. diario. Y si te equivocas en algo, no te preocupes, que aquí estamos para apoyarte. Sara, conoce ya a Susana, creo que hablaste con ella. Continuamos el tema hoy. Nos acompaña Sara Filgueira, psicoterapeuta también, y con nosotros está Giancarlo Molero de la iniciativa Toy Feliz. Y estamos tratando este tema. Sara, fuera del aire me estabas comentando sobre lo que es la posición de poder, porque nos quedamos hablando del tema de Luisa. Sí. Qué triste, ¿no? Donde con su hija tienen estas situaciones que discuten, y esto es tan común, donde a veces nuestros hijos, ¿cuántos padres nos vemos en la práctica de que llegan y dicen, oye, pero es que ya mi hijo no me quiere hablar, cada vez que le digo algo se me pone defensivo? Explícanos un poquito esto de las posiciones de poder. Claro, entonces entre una familia siempre hay una diferencia de poder y va a estar ahí por toda la vida, claro. No importa si los hijos se crecen, son adultos, siempre va a haber una diferencia de poder entre la mamá y la hija. En claro, en esa diferencia de poder, la hija se siente que no tiene el poder de hablar, de comunicar. Entonces, en maneras de conflicto es mejor para
quitar un poco de esa distancia y ponerlo en un sitio que es neutral. En una manera que podemos hacerlo neutral es tener estas conversaciones en lugares donde la mamá no tiene mucho poder. Entonces, puede ser afuera de la casa, donde la hija es más cómoda y tener una tercera persona que es neutral. Y durante esta conversación vamos a tener unas reglas y tenemos estas reglas que se llaman Fair Fighting Rules. En otras maneras, reglas de Pelea limpio, como diríamos en la calle, ¿no? sí, sí, reglas de eso, Pelea. Ujú. de peleas. Y eso Justas. significa que las reglas son que no usa palabras malas, no asumen las emociones ni las acciones de la otra persona, solo habla de sus sentimientos y sus acciones. Y también da espacio para la otra persona hablar. Y solo habla en palabras en yo siento que, no que tú hagas así, no ponga todo the fault en la otra Sí, que persona. la falta sea en la otra persona. Sí, y si encuentras usando ese vocabulario, o a veces cuando nosotros se ponga muy emocionante, nosotros no encuentre que estamos usando ese vocabulario, y eso es cuando usamos la tercera persona. Entonces, la tercera persona dice, ay, espera, pausa, señora, estás diciendo esto otro, ¿por qué no damos la opción para la otra persona decir cómo se siente en ese momento? Porque tú estás asumiendo que ella está pensando aquí y ella se siente de una manera. Y Ujú. eso puede, esa tercera persona puede ser, tú sabes, una prima, una tía, una amiga o una terapista. O todo depende en donde ustedes están más cómodos y tener esa diferencia de poder para quitar un poco de él, pero de todas maneras esa diferencia de poder siempre va a estar ahí. Y eso es un modelo de cultura, de educación, de, tú sabes, de vejez, de todo. Ese poder siempre va a estar ya, siempre. Sí, y está bien y es válido tener esa diferencia de poder. Lo único que tienes que a veces saber manejarlo para que no interfiera en tu relación. Acá, Giancarlo, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos para reparar las relaciones? Y fue bien interesante el punto que traías. ¿No podemos reparar todas las relaciones? ¿Todas las relaciones son reparables? La respuesta definitivamente es no. Voy a volver antes de desarrollar este tema a lo que decía Sara en relación a esa tercera persona que muchas veces puede ser un especialista. Es importantísimo hacerle ver a las personas que nos escuchan el hecho de que el pedir ayuda a un especialista puede sonar complicado, puede sonar un poco cuesta arriba porque estoy, digamos, ampliando o abriendo mi mundo personal con un tercero desconocido. Sin embargo, en la práctica, eso hace en ti un efecto inmediato sanador. El hecho de simplemente conversar con alguien, así como lo hacen las personas en los grupos de apoyo que tienen todos los fines de semana, ya te relaja de una carga y te permite comenzar a negociar esa situación de crisis, esa situación de dolor con una energía distinta. Con respecto a si podemos resolver todos los problemas y todos los conflictos, la respuesta, como decía, es no. Y la respuesta es no porque tú tienes que entender si esa persona o esa situación con la que estás, digamos, lidiando es algo que te suma o te resta en definitiva. Yo soy un fiel creyente de que como humanos nosotros tenemos la decisión de poner nuestro pensamiento, nuestra energía, nuestra disposición en lo que nos sume. Y lo que no nos está sumando, lo que nos está restando, lo que nos está retrasando, lo que nos está pesando, pues a eso deberíamos primero, en términos de pensamiento, procurar ponerle una alcabala, y esa alcabala se logra a través de diferentes técnicas, como pueden ser la meditación, como puede ser, digamos, la parte de accionar compasivamente y ponerte a trabajar en pro de otras personas. Pero lo más importante es cuando hay un conflicto que tú sientes que no se puede resolver, es entender que eso que tú veías como malo y que te está hiriendo, ¿cierto? Está pasando a una etapa que ya dejó de ser.
y que ahora, en lugar de hacerte la víctima y en lugar de echarle culpas a la persona que te hizo todo esto, etcétera, etcétera, y comenzar a armar un cuento del por qué ese conflicto, yo estoy aquí ahora en esta situación mala, etcétera, etcétera, verlo en lugar de como víctima, como protagonista. Y entonces cuando tú eres el protagonista de esa nueva etapa en donde ya el conflicto cesó y dejó o pasó a ser un pasado, en ese momento tú comienzas a construir y de nuevo siempre pensando en que tu pensamiento, tu capacidad de accionar esté enfocada en lo que te suma. Que eso lo que te suma puede ser tan sencillo como una práctica de respiración consciente. No estamos hablando de meditar, vamos a decir, en alfombras voladoras. Es una práctica de respiración consciente en donde activas el sistema parasimpático en lugar del simpático, que es el que te hace accionar y salir corriendo a caerte a golpes o a caerte, digamos, a jalar el tigre por un lado y para el otro. Cuando activas el sistema parasimpático, como saben ustedes mejor que yo, pero se lo compartimos a la agencia, a la audiencia, lo que estamos logrando es que nuestra capacidad de abrazar las cosas que nos hacen sentir bien se amplíe. Y esto se logra con un simple ejercicio de respiración. Estás en un conflicto, tómate un minuto, dos, y respira conscientemente. Respirar conscientemente, básicamente, vamos a decir, hay 350.000 técnicas de respiración, pero una que podemos recomendar aquí es un 4-4-4, en donde tú respiras o inspiras por 4 segundos, sostienes la respiración por otros 4 y exhalas por otros 4 segundos. Y cuando respires, mantén tu estómago, tu diafragma desde la parte digestiva ampliándose. Es decir, no respires como si vas a salir en la foto de Instagram, respira como respiramos cuando queremos limpiar nuestros pulmones de esa energía negativa. Y eso significa ampliar las vías, vamos a decir, lo que es la barriga de la gente, por ponerlo en términos muy coloquiales. Así, ponerte como el Buda de la felicidad, con la pancita para afuera. Sara, coméntame un poco, porque hay una escuela en psicología que habla un poco de la diferencia entre mantener y reparar, porque cuando decimos, no, vamos a reparar nuestras relaciones, no, hay diferencias en esto. Cuéntame. Sí, claro. Entonces, para encontrar en qué acción debes tener es saber dónde está la relación. Entonces, para mantener relación sabemos que hay un conflicto, pero la relación sigue. Menos si vamos a reparar la relación, eso es cuando ya dejamos de hablar de esa persona, ya no tenemos una relación y quieres ahora revolver la relación y ahora sí hagamos otra acción. Entonces, hay un psicólogo que se llama Wilmont y dice que normalmente cuando nosotros estamos tratando de mantener una relación, encontramos que en la relación hay mucho sacrificio. Y cuando hablamos de sacrificio, a veces hay mucho partes negativas que hagan, pero vemos que en el tema de relaciones, el sacrificio tiene muchos beneficios y más si el sacrificio es es tu acción y tu voluntad. Entonces, un ejemplo de sacrificio es que encontramos un papá que es, sabes, una manera político, pero el hijo está bien contra. Entonces, el hijo sacrificia hablar sobre su papá, sobre la política. El hijo se queda callado, pero vemos que eso tiene un beneficio en la relación, porque el conflicto que es a veces que no se puede cambiar o puede hacer daño en la relación, está como quemado y se sigue y no sé como no sigue. Y ahí es cuando encontramos reglas tácitas. Entonces, reglas tácitas son reglas que todo el mundo en la familia saben, pero no hablan sobre. Entonces, en este familiar, en este ejemplo, la regla tácita es no hablamos de lo político con el papá, porque el papá es una manera y ahí seguimos la relación. Ahora, si vamos a reparar la relación, ya la relación se terminó, que hay un conflicto, tú sabes, la política terminó todo, yo no hablo con mi hermano, nada. Ahora, la manera para reparar es el perdón. Y yo digo que el perdón no significa que alguien está de mal, alguien está correcto o equivocado, nada de eso.
es una manera de decir que yo quiero reparar esa relación, yo no quiero seguir con estas emociones y estos pensamientos negativos. Esto es una decisión mío que yo quiero ya perdonar a mí a sentir así con esa persona. Mm, Y eso hay como 3 pasos para seguir el perdón, si yo puedo seguir. sí. ¿Sí? Ok. Y quiero después que Giancarlo, porque es una palabra casi mágica en psicología y en la salud mental, el perdón es una de las cosas más poderosas. Así que brevemente explícanos esos 3 pasos. Ah, no, sí. El primer paso es conocer el dolor que sientes por el conflicto o el dolor que sientes por la separación. Y el segundo paso es conocer qué necesitas para ese perdón, qué necesitas de esa persona y también entender por qué ese conflicto pasó con esa persona. Como ahí es cuando encontrar la empatía, empathy. Empatía. La empatía, gracias. Y ahora eso es cuando damos el tercer paso, que es dar perdón y empezar a sanar de ese conflicto. Ujú. Giancarlo, eso es poderosísimo lo que acaba de hablar Sara. El perdón en la psicología positiva y en la salud mental es una de las virtudes más grandes que uno puede lograr alcanzar, ¿no? Y no es nada sencillo entender lo que significa perdonar. Lo primero es, digamos, dar una definición de perdón desde el punto de vista positivo. El perdón no es que yo me dejé vencer o que simplemente me ganaron, no, el perdón es un cambio en cómo yo me cuento la historia que vivimos. Por otro lado, siempre va a ser complicado vamos a decir, entregar nuestro perdón, pero para aceptar o pedir una disculpa sincera, los pasos serían decirlo verbalmente, es decir, o sea, discúlpame por ABC, hice un mal en esto y esto, y entonces ahí hay un reconocimiento de las acciones malas que yo siento te hicieron sentir mal. Lo otro es decir verbalmente y explícitamente el que vas a procurar no volverlo a hacer y qué puedo hacer yo por ti ya que te sientes mal. Entonces el perdón para mí parte del hecho de que yo cambio cómo estoy, digamos, interpretando la historia, porque tú me estás haciendo ver como contraparte en este conflicto que te hice sentir mal. Entonces yo primero tomo tu punto de vista, segundo te pido disculpas y tercero digo de ahí en adelante, bueno, no lo voy a hacer y cómo te puedo recompensar. Cómo te puedo recompensar no significa darte unos chocolates o unas flores. Cómo te puedo recompensar puede significar aquí viene un abrazo o aquí viene mi palabra de coincidencia con lo que es tu forma de pensar si es que en algún momento nos pusimos de acuerdo. Lo más importante cuando se perdona es que el perdón viene de amar a esa persona, a esa relación. Y cuando tú pones el amor que tú sientes por esa persona, por esa relación por delante, que no lo digo yo, lo dicen las escrituras y mucho más en lo que es la psicología, pues el perdón se hace un poquito más sencillo. Cuando digo el perdón, digamos, el pedir perdón y el otorgar el perdón, porque el punto de encuentro es un poco móvil de acuerdo a quién sea el que está más dolorido, a quién sea el que piense que hizo mal, etcétera, etcétera. Es complicado el tema del perdón, pero definitivamente sanador. Y poderosísimo. Antes de pedirle que me den los 30 segundos de cierre y de comentario final, porque se nos acaba el tiempo, lo único que yo le añadiría a lo que ustedes dos dijeron es, a lo mejor, y aquí no es que yo voy a imponer mi fe, pero muchas personas rezan el Padre Nuestro y se nos olvida esa frasecita en el Padre Nuestro que dice, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los demás. Entonces, le pedimos que nos perdonen, pero no estamos dispuestos a perdonar. Ahí te tienes que preguntar tú, ¿no? Espiritualmente, esa es la otra parte y no quiero aquí estar metiendo demasiada espiritualidad, pero yo sé que muchos de nuestros oyentes son católicos o cristianos. Se nos acaba el tiempo. Mensaje final, 30 segundos brevemente para las personas que nos escuchan. Sara, primero el tema de cómo reparar relaciones. ¿Qué mensaje final quieres dejar? No, es solo que conocer dónde estás en la relación y si vale la pena para seguir
todas estas acciones de perdón y también de sacrificio para esta relación. Y si esta relación te ayuda más que te da como daño. Y ahí es cuando vamos a seguir con este tema. Sara, las personas que te quieran contactar, sé que estás activa en las redes sociales, ¿cómo lo pueden hacer? En las redes sociales me puedes encontrar en Instagram. Estoy Therapy with Face. Y Therapy como Therapy, with W-T-W-I-T-H y Fix, F-I-G-S. Gracias. Muy bien. También te pueden contactar en la clínica en Improving Lives al 305-270-5305. Mensaje final, por favor, Giancarlo. Busquemos siempre el punto de unión, el punto que suma a ambas partes. Y cuando ponemos el foco en eso, siempre vamos a utilizar las crisis para crecer y no para padecer. Soy un fiel creyente de que de cualquier problema algo bueno puede salir, y eso bueno no necesariamente es algo que nos deje a nosotros contentos o alegres. Eso bueno puede ser algo que nos dolió y que nos hizo sufrir, pero que nos hará crecer como personas y para bien. Como siempre, que sabías tus palabras y me alegró tanto de tenerte nuevamente como invitado, Giancarlo. Las personas que te quieran contactar, ¿cómo lo pueden hacer? @toyfeliznet y en opcionyo.com. Ahí estamos a la orden. opcionyo.com y estoy feliz en vez de estoy es T-O-Y. Sí, señor, estoy Estoy feliz. feliz. Fantástico. Un abrazo a los dos. Gracias a ustedes. Amigos, a ustedes también. Gracias por acompañarnos. Y nuevamente, si vale la pena reparar esa relación, dale el todo. Que no quede por ti que no trataste. Y como les dejo siempre al final, quiérete y déjate querer.